Hola, hola, ¿cómo están? Muchos saludos para ustedes y muchas bendiciones. Aquí nuevamente con ustedes trayéndole algo interesante que decirte. Bueno, estamos viviendo en tiempos decisivos en nuestra sociedad ecuatoriana y no solamente ecuatoriana, sino a nivel mundial. Pero damos gracias a Dios que nos ha dejado la Biblia. ¿Y qué es la Biblia? Es nuestra regla de fe y conducta, ¿verdad? En medio de lo que estamos pasando, Dios no se hace esperar en su divina, ¿verdad? En su divino poder. Él lo conoce todo, Él lo sabe todo, pero Él nos trae advertencia en nuestros días para cuidarnos, para protegernos, porque esa es la voluntad de Dios. Él ama al ser humano. Juan 3:16 lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero algo interesante que decirte, hoy les traigo el tema sociedad antes del diluvio. ¿Cómo era la sociedad antes del diluvio? ¿Qué nos dice el Señor? ¿Cuáles son las advertencias que Dios nos dice? Bueno, dice su palabra en Mateo 24, del 37 al 39, la Reina Valera 1960. Dice así la palabra de Dios, Mateo 24, el 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. El 38, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en esa arca. Y versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. La misma porción bíblica, el mismo acontecimiento lo describe el doctor Lucas, el evangelista Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, del versículo 27 al 30. ¿Qué nos dice Lucas del 17, capítulo 17, del versículo 27 al 30? Dice, comían, bebían, se cansaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Muchos dirán, nosotros hemos escuchado predicaciones, enseñanzas a través del tiempo acerca de esto, pero hay mucha tela que cortar, hay mucho que decir. La palabra de Dios es como un océano profundo en su revelación, en su manifestación de lo que Él quiere, de lo que Él tiene para la humanidad. Pero en esta ocasión Dios puso en mi corazón compartir solamente un punto de esta palabra de Dios leída acerca de cómo era la sociedad antes del diluvio. Porque el Señor Jesús mismo está revelando en su palabra, dice, más como en los días de Noé. En los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre. No sin antes decirles, pues el contenido, lo que expresa el evangelista Mateo, describe a Jesucristo como el Mesías, como el Salvador que ha de venir. Todos los capítulos, los versículos que usted lee en Mateo, se pone en evidencia la manifestación de ese Mesías, del ungido de Dios, del Salvador del mundo. Pero Marcos también revela a Jesucristo como el que vino a servir, el que vino a dar su vida en rescate del mundo, el siervo de Dios. El evangelista Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Pero bueno, nosotros nos preguntamos cómo era la sociedad antes del diluvio. Déjeme decirle que hay un comentario judío del libro de Génesis
hay un comentario. Acuérdese que antes de que existieran las escrituras, la impresión, todo lo que es antiguo, se manifestaba a través de vía oral, y después, pues cuando ya se desarrolló la escritura, cuando ya se desarrolló la impresión, todo quedó impregnado de los acontecimientos, de los principios del Génesis, porque el Génesis significa principio. ¿Y sabe usted cuál es la revelación que existe, verdad? Dice, se daban en casamiento, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces, usted se dice, ¿qué malo tiene de comer? ¿Qué malo tiene de beber? No tiene ningún malo comer, no tiene nada de malo beber, sino que se está refiriendo, ¿verdad?, a lo consumista, a lo materialista, al consumismo, a la glotonería, todo lo que está aconteciendo en nuestra sociedad, prefiriendo discotecas, divisiones, parrandas, diversiones, ¿verdad? En este aspecto es lo que se está manifestando, lo que revela este comentarista judío, en lo que se refiere en lo del tiempo del Génesis. Comían, bebían y se daban en casamiento. El casarse tampoco no es malo, pero hay algo que revela aquí en los tiempos antes del diluvio, antes de que aconteciera el diluvio. ¿Cómo era esta sociedad? Era tipología de lo que está pasando ahora. Usted ve en los medios, ¿verdad? En la comunicación, en el Facebook, redes sociales, en la televisión, cómo está aconteciendo la maldad, se está multiplicando la maldad, como había dicho nuestro Señor Jesucristo, no porque Él desee esto, sino que la maldad se iba a multiplicar. Dice el comentarista judío que en aquellos tiempos, en los días de Noé, se compuso música para boda, música para amor, pero para amor entre hombres, para amor entre mujeres, para amor entre animales. Dice que en aquella época se compuso esta música y se legalizó la boda también. No nos extraña hoy en día lo que está pasando en diferentes países, ¿verdad? Que se está legalizando esto que no es de Dios, ¿verdad? Lo que es la boda. Pero en los tiempos de Noé, dice este comentarista judío, comentarista al Génesis, que en aquella época hubo también boda, acto jurídico, acto legal entre homosexuales, entre lesbianas y aún hasta con animales. Esto es la zoofilia, casarse, ¿verdad?, con animales, casarse con sus mascotas, lo que está aconteciendo, los videos que vemos, Señor, como un perro se está besando con su ama, con su dueña, está en la zoofilia. Por eso vino el juicio de Dios en la época de Noé, cuando todo esto aconteció. Pero Dios nos da las advertencias, Dios nos está advirtiendo de estas cosas. Esta sociedad del diluvio que nuevamente está aconteciendo, la decadencia moral, la decadencia espiritual, estamos a vísperas de un juicio divino. Estas advertencias son también para nuestros días, ¿verdad? Dios no se equivoca, Dios nos advierte, Dios desea lo bueno, Dios desea la salvación para nosotros que estamos aquí. Dice, hasta el día en que Noé entró en el arca. No es que los vecinos de Noé no fueran avisados, no es que en nuestros días no somos avisados, pero a Noé también le llevó mucho tiempo construir, aprovisionar el arca. Le vería trabajar mucha gente y le habrían preguntado sobre él. Ciertamente él les pediría que se arrepintieran, ¿verdad?, en la época de Noé, y para que fueran salvos. Sin embargo, pensaban de Noé como un fanático religioso. Pensaban que era la religión, un fanatismo, que era ventilación de credos, que era cosas de él, pero no, sino que Dios habló al corazón de Noé que hiciera estas cosas. Noé no podría haber dicho muchas cosas sin Dios. La situación era muy parecida a la gente de hoy. Hay gente avisando, hay gente predicando, pero pocos lo toman en serio.
Dice el versículo 39, y no conocieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Cuando las aguas empezaron a subir, la gente se sorprendió. Al principio estaban levemente preocupados. Entonces se pusieron ansiosos al ver que el agua se acercaba a sus casas. Empezaron a tener miedo al ver que el agua continuaba subiendo. Se pusieron histéricos al ver que el agua se llevaba todo. Y entonces todo terminó. Vino ese diluvio, grandes masas de agua. Porque al principio en el mapa, la historia de un mapa mundo, todo no estaba dividido por continentes, sino que era toda una masa compacta. Entonces vino el diluvio y hubo separación y lo que hoy llamamos continentes, ¿verdad? Cuando se espabilaron lo suficiente para hacer algo, era demasiado tarde esta gente ya. La hora de preparación ya había pasado. Y así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesucristo como se fue, pero dio una promesa. Él al tercer día resucitó y ascendió a los cielos, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, pero dio la promesa. Un ángel les dijeron en Hechos capítulo 1, así como lo habéis visto subir en la nube, así también Él vendrá, es una promesa. Mucha gente se asombrará de la segunda venida. Estarán sorprendidos y sin prepararse. Encontrarán que la hora de preparación ya habría pasado. Pero este acontecimiento de la venida de Jesucristo va a ser en dos sucesos, en dos partes. Primeramente, va a tocar una trompeta desde el cielo. Primera etapa, donde los que están en Cristo, los que creen el Evangelio, los que le creen al Señor, los que siguen sus pisadas, en la sana doctrina, en la sana enseñanza, lo que Él dejó. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos ya en vida, los que estemos en vida, respirando, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos hasta el cielo. Eso se llama el arrebatamiento de la iglesia, lo que estamos esperando. Porque el Señor va a salvar a su iglesia, va a salvar a su pueblo para el juicio que viene de esta tierra. Su pueblo no va a sufrir, sino que antes de que venga esto, seremos arrebatados. Entonces, una vez arrebatada la iglesia, su pueblo, los que creyeron en Él arriba, entonces va a comenzar los juicios que quedaron hacia los que le dieron la espalda al Señor, los que no se mantuvieron fieles. Aún siervos de Dios, ministros, dicen ser siervos de Dios, que predican su palabra, que le están sirviendo a Dios, pero que en realidad su corazón no está entregado a Dios, solamente por cargos. El cargo no nos va a salvar. El cargo no nos va a llevar al cielo, pero si tenemos el cargo con un corazón entregado a Dios, téngalo por seguro y humillados ante el Señor, que usted y yo nos vamos al arrebatamiento de la iglesia. Tenga cuidado con los cargos. Sea usted sirviendo a Dios, el ser y el hacer van unidos a un humillamiento hacia el Señor, entrega total y obediencia hacia el Señor, con corazón, temor y temblor hacia el Señor, al Dios de los cielos. Pero vendrán, dice, y así será la segunda venida del Hijo del Hombre. Mientras estemos aquí, podemos alzar nuestra voz, podemos decir que estamos en contra de ellos. Aún hay de los a que lo detiene el ministerio de la iniquidad, al ministerio de las tinieblas. Es la iglesia levantando su voz en ayuno, en oración, en humillación al Señor, en clamor a Dios. Las familias deben volverse a Dios. Las familias deben volverse a las familias cristianas en sus hogares, levantar ayunos, levantar oraciones, levantar el altar en comunión. Así como tocas instrumentos en la iglesia, toca el instrumento también en tu casa, en tu hogar, con toda sabiduría y prudencia. Hazlo, levanta ese altar del Señor en estos tiempos que estamos ya como señales antes del fin y del juicio que viene. Pero Dios dice que ama al pecador, pero aborrece el pecado. Vuélvete al Señor porque es amplio en perdonar. Hoy es el tiempo de salvación, hoy es la oportunidad. El Evangelio de Dios. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a los que creen, dice en la palabra de Dios. A los que creen, ven al tu llamado. No es cuestión de religión ni ventilación de credos. Es la palabra de Dios. Yo no lo digo, sino su palabra. Estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos en el Señor que ha revelado.
Dios está aquí. Mira lo que dice la palabra de Dios, y con esto estoy terminando, culminando, sobre el homosexualismo. Dice la palabra de Dios en Levítico capítulo 20, del 10 en adelante. Levítico capítulo 20 del 10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Dice la palabra de Dios en Levítico 20, versículo 13. Si alguno se ayuntare con varón, o sea, si alguno se uniera en acto sexual con varón como mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza. Quemarán con fuego a él y a ellas, dice, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cópula de bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse, a tener relaciones sexuales con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre sobre ellos. Esto es pecado, esto es abominación ante los ojos de Dios. Dios lo está diciendo en su palabra, no porque sea levítico la ley en el Antiguo Testamento para el pueblo judío. Dice la palabra de Dios en Hebreos 13:8. Que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Él no cambia, Él no ha cambiado. Dios es un Dios puro, Dios es un Dios santo. El que infectó de pecado se llama Satanás, la serpiente antigua, queriendo engañar a la persona, queriendo engañar a la humanidad para que peque contra Dios, tomándole su mente o sus pensamientos. Como dice Romanos 1, 26 al 32, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque Él es contra naturaleza, o sea, lesbianismo, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos o actos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Dios lo llama extravío, Dios lo llama pecado. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades. ¿Verdad? Hoy una sociedad como en los tiempos de Noé, indiferentes a la voz de Dios, indiferentes a la palabra de Dios, quieren sacar a Dios de sus vidas. Pero te digo que hay unas buenas noticias, porque el evangelio significa buenas noticias, no es religión, no es secta. Evangelio es una palabra griega que significa buenas noticias para la humanidad. Hay buenas noticias, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay salvación en Cristo, hay salvación para aquella persona, hay liberación para aquella persona que se arrepiente de corazón y le dice: Jesús, yo he escuchado tu palabra, yo creo tu palabra, te creo a ti, te creo a tu evangelio, las buenas noticias. Tú eres el único que puedes liberarme del pecado. Tú eres el único que puedes ayudarme. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, toda tu familia, así como fue salvo Noé y su familia fueron salvos. Una generación salva. Dios quiere salvar a tu generación, rompiendo toda maldición de la generación. Dios la rompe, Dios quebranta y Dios te trae, porque nuestra ciudadanía no es aquí, nuestra ciudadanía no es Ecuador, nuestra ciudadanía no es las naciones en que tú estás. La ciudadanía es el reino de Dios, es el reino de los cielos, vida eterna en Jesucristo. Dios está con los brazos abiertos. Gracias por escuchar esta palabra. Gracias por escuchar la palabra de Dios. Dios te bendiga y Dios te cuide mucho. Dios te ama mucho. Ven a Jesucristo. Hoy puedo danzar con libertad, porque
porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad.